Acción 10 en la mañana. Continuamos con más noticias en Acción 10 en la mañana. 3 familias de la ciudad de Granada fueron afectadas por un incendio que aparentemente fue provocado. Es Yorleni Cordonero Arriola quien nos informa. Una vivienda sufrió daños totales tras originarse un incendio la madrugada de este martes que arrasó con todo a su paso. En la vivienda construida a base de zinc y madera, propiedad de la señora Marta Azucena Luna, de 53 años de edad, habitaban 3 personas adultas y 2 menores de edad. Y yo me estaba quedando dormida cuando mi hija me dice, mamá, vienen corriendo algo, miro una sombra. Y cuando yo ya miré a Henry en la puerta y allá, andaba una camisa roja, una gorra azul, y el saco, el papel y la caja de fósforo y la gasolina. Yo cuando veía así, yo tengo un hoyo ahí donde yo miro, solo directo donde mí vino ese Henry, me echó gasolina y yo en esos momentos yo me salí porque en esos momentos ya estaba la llama prendida. Perdí bastante artículos, unos realitos que yo tenía allí, ropa, zapatos. Varias cosas yo tenía allí. La Dirección General de Bomberos acudió al lugar del siniestro y trabajó para evitar que el fuego se extendiera. Asimismo, de manera simultánea estaban tomando fuego 2 casas más del mismo sector, en las que solo se registran daños parciales. Los afectados aseguran que hubo mano criminal. Estábamos durmiendo y cuando mi mujer sintió olor a humo, ella se despertó, pero en eso me levanta a mí. Cuando yo me levanto, vuelvo a ver para arriba el zinc y miro unas llamas de humo que están de fuego, que están entrando. Entonces yo me suspendo de la cama y como adentro de mi casa está el baño, agarro agua y comienzo a sofocar el fuego. ¿Ves? Cuando yo ya controlo adentro, yo me quiero salir para afuera, a apagar para allá afuera, para el lado del medidor, que pueden ver más adelante. Entonces, cuando yo ya salgo, miro el gran incendio aquí enfrente. Bueno, y en el patio, sí, de nosotros, estaba rociada gasolina. Los peritos de la policía pudieron ver y notar y llevaron evidencia de que había gasolina todavía. O sea que sí están seguros de que fue provocado. Claro que fue provocado, porque si ustedes pueden ver más adelante, le van a tomar unas tomas allá, no hay un cortocircuito, no hay nada, la luz está estable. Al lugar también se presentó los peritos de la Policía Nacional del Departamento de Granada, quienes son los encargados de investigar a profundidad los hechos que se registraron de la cancha de Palmira, una cuadra al lago. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Medios oficialistas publican retorno de la compañía aérea Spirit a Nicaragua. Sin embargo, agencias de viajes dicen desconocer esta información. Jimmy Romero con más detalles. Este martes, medios oficialistas publicaron que la compañía aérea Spirit Airlines retornaría a Nicaragua a partir del 22 de junio del presente año. En las publicaciones se especifica que la compañía estadounidense de bajo costo económico operaría con un avión con capacidad de 228 personas, teniendo una frecuencia diaria al país. De acuerdo con el anuncio, Spirit ofrecería en total 1.596 asientos semanales entre Fort Lauderdale y Managua y viceversa. Sin embargo, este sistema informativo se comunicó con varias agencias de viajes y cámaras empresariales relacionadas a la industria turística y nos afirmaron que la noticia divulgada no ha sido confirmada por ellos ni la misma compañía les ha notificado un comunicado oficial del reinicio de su posible operación. La última vez que estuvo Spirit en Managua fue en marzo de 2020, previo a la pandemia de COVID-19. De momento, American Airlines descartó días atrás regresar a Nicaragua en la primera mitad de este año 2022, una situación que podría repetirse también con United Airlines, que sigue sin establecer una fecha tentativa de retorno a nuestro país tras casi 2 años de haberse retirado. No obstante, las líneas aéreas que ya operan en nuestro país son Aeroméxico, Avianca, Conviasa, Copa Airlines y a nivel local La Costeña. Jimmy Romero, Acción 10. Y en temas internacionales, en el día 20 de la invasión que sostiene Rusia a Ucrania, el Kremlin mantiene su estrategia de atacar objetivos civiles mientras un aeropuerto fue destruido en territorio ucraniano. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Ucrania denunció este martes que continúa el ataque contra civiles por parte del ejército ruso en el día 20 de la invasión. Según el presidente Volodymyr Zelensky, los blancos de los ataques han sido hospitales, escuelas y zonas residenciales.
Este martes, la delegación ucraniana confirmó el desarrollo de las conversaciones con la parte rusa. Afirman que las negociaciones continúan y que las conversaciones para poner fin a la ofensiva militar de Rusia en Ucrania enfrentan profundas contradicciones, aunque aún es posible alcanzar un compromiso, dijo Mikhailo Podolyak, negociador y consejero del presidente ucraniano. Además, anunció que las conversaciones seguirán este miércoles y agregó que es un proceso de negociación complicado y extremadamente laborioso. Hay profundas contradicciones, pero por supuesto es posible un compromiso. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo además que Ucrania tiene que aceptar que no podrá formar parte de la OTAN e instó a buscar otras vías de colaboración militar en un mensaje por videoconferencia a los líderes europeos reunidos en Londres. We hear a lot of conversations about the Third World War, that allegedly it could start if NATO will close the Ukrainian sky for Russian missiles and planes, and therefore the humanitarian no-fly zone was not yet established. That allows Russian army to bombard peaceful cities and blow up. Zelensky aseguró que Moscú adoptó un enfoque fundamentalmente diferente en las negociaciones para poner fin al conflicto que se desencadenó en la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Mientras los primeros ministros de Polonia, la República Checa y de Eslovenia se encuentran en Ucrania en una misión acordada por la Unión Europea. En las últimas horas, el ejército ucraniano ha informado que con el apoyo de drones ubican a las tropas rusas y una vez están detectados, realizan los disparos. Mientras soldados rusos capturados en Ucrania afirman que fueron forzados a ir a la guerra. From our side, we have huge losses, but equipment, sergeants, officers, soldiers, and equipment, a lot has been lost here. And we want to stop it. Us all here have come here to this press conference because we wanted to come here. We want to tell the whole world the truth about what's going on here. People are dying, children are dying, old people, old men and women and children are dying here, dying for nothing. Some Putin who keeps telling lies, he told the whole world that there are no conscripts, but you see us, 5 conscripts here who just want to get home. También fueron publicadas imágenes captadas desde un dron en el que se ve cómo un civil fue asesinado a tiros por soldados aparentemente rusos. Die Panzer, dann geschieht Schreckliches. Eine Zivilperson steigt aus dem Auto mit erhobenen Händen und wird erschossen. María Esther Ordóñez, Acción 10. La invasión a Ucrania por parte de Rusia ha llevado a una guerra de combate total que ha generado muertes de muchos civiles. Entre los heridos se encuentran miembros del equipo de Fox News. Un periodista de Fox News murió este martes en un ataque en Ucrania mientras daba cobertura a la invasión. El camarógrafo fue identificado como Pierre Zarzemski y junto a él resultó herido su colega Benjamin Hall. La empresa informó que ambos reporteros que llevaban en Ucrania desde comienzo de febrero estaban recabando información el lunes cuando su vehículo recibió disparos. Zarzemski era un veterano reportero de guerra que cubrió múltiples conflictos bélicos, entre ellos Irak, Afganistán y Siria. Hoy es un día desgarrador para Fox News y para todos los reporteros que arriesgan sus vidas para dar las noticias, recalcó el medio de comunicación. Con Zarzemski hay ya confirmados al menos 4 periodistas fallecidos en el conflicto ucraniano, según informó este martes la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, que responsabilizó a las tropas rusas de esos sucesos. El domingo pasado se informó de la muerte de Bren Renaud, quien recibió un impacto de bala en su cuerpo en las afueras de Kiev, mientras el periodista ucraniano Evgeny Sakun murió en el bombardeo de la torre de televisión de Kiev y el también ucraniano Víctor Dudar durante los combates cerca de Mykolaiv.
Ese día se ha informado que la periodista que protestó contra la guerra en la televisión rusa fue dejada en libertad, pero deberá pagar una multa de $280. Su detención había desatado preocupación internacional con comunicados de la ONU y el gobierno de Francia. Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. Y они никогда не были врагами. La mujer se declaró inocente de violar las leyes contra las protestas. Sin embargo, su abogado advirtió que aún podrían presentar cargos en su contra con una pena de hasta 15 años de cárcel. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 11 altos responsables de defensa del gobierno ruso y del ejército de ese país por la invasión a Ucrania. Veamos el reporte. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra 11 altos responsables de defensa del gobierno y el ejército de Rusia. Las sanciones implican que todas las propiedades de los afectados en territorio estadounidense pasan a estar bloqueadas y se prohíbe a los ciudadanos de Estados Unidos mantener transacciones comerciales con ellos. Por su parte, Rusia ha respondido aplicando también sanciones. En su lista aparece el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken. El Kremlin dijo que incluyó a otros funcionarios de alto rango de Washington en una lista de exclusión que les prohíbe entrar en el país. En la lista incluyen a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Rusia además propone su propia resolución humanitaria en la ONU. Tras haber bloqueado un proyecto impulsado por Francia y México, Rusia anunció que va a proponer al Consejo de Seguridad un texto sobre la situación humanitaria en Ucrania que pedirá un alto el fuego negociado y condenará los ataques contra civiles, entre otras cosas. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, dijo a los periodistas que el texto estará listo para ser votado pronto y que será una resolución exclusivamente humanitaria. Por su parte, el Reino Unido añadió a la lista de sanciones a otros 350 individuos y entidades rusas. La llamada nueva ley de crimen económico, que entra en vigor este martes, permite a Londres castigar a oligarcas rusos en ese país por sus vínculos con Putin. El gobierno del Reino Unido impuso un arancel adicional del 35% a la importación de una franja de productos rusos, incluido el vodka, y prohibió las exportaciones de productos de lujo debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Mientras, la Unión Europea adoptó un cuarto paquete de sanciones sectoriales e individuales por la agresión militar rusa a Ucrania. El nuevo paquete, impulsado por los líderes europeos en su reunión formal del 10 y el 11 de marzo en Francia y aprobado este lunes por los embajadores de los 27 ante las instituciones europeas, incluye restricciones comerciales y financieras e incorpora a más oligarcas a la lista negra del club comunitario. Es otro gran golpe a la base económica y logística en la que se basa Rusia para llevar a cabo la invasión de Ucrania, y su objetivo es que el presidente ruso Vladimir Putin detenga esta guerra inhumana y sin sentido, dijo Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bueno, y siempre hablando en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refuerza su ayuda a Ucrania al firmar una ley que otorga a ese país $13.600 millones en concepto de apoyo tras la invasión que recibió Ucrania de parte de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una ley que incluye $13.600 millones en ayuda para Ucrania, y prometió que este miércoles dará más detalles sobre cómo esa asistencia puede aliviar el sufrimiento en el país que desde el 24 de febrero es invadido por Rusia. En un acto en la Casa Blanca, Biden se refirió al paquete de gasto de $1,5 billones que aprobaron la semana pasada ambas cámaras del Congreso y que contiene la citada suma en asistencia humanitaria y militar para Ucrania y el este de Europa a raíz de la invasión rusa. Se anunció también que este miércoles está previsto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hable virtualmente ante las dos cámaras del Congreso. Esta sería la segunda ocasión que se dirige a los legisladores estadounidenses en menos de un mes.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció en su rueda de prensa diaria que es probable que Zelensky pida más dinero para hacer frente a la invasión rusa durante ese discurso ante el Congreso. De los 13.600 millones recién aprobados para Ucrania, casi la mitad, 6.500 millones de dólares, irán al Departamento de Defensa para que pueda mantener sus operaciones militares en países de la OTAN del este de Europa, así como para que envíe material militar al país. Se incluye también unos 4.000 millones de dólares que serán para ayudar a refugiados y desplazados internos, mientras que 1.800 millones de dólares tendrán como objetivo responder a las necesidades económicas de Ucrania y sus países vecinos, por ejemplo, con temas energéticos o de ciberseguridad. La portavoz de la Casa Blanca también se refirió a las sanciones que aplicó Rusia y recordó que el nombre completo del mandatario estadounidense es Joseph Robinette Biden Jr., porque su padre se llama igual que él, y que ese último apelativo no aparece en la lista de sanciones anunciadas por Rusia. El presidente es un junior, así que puede que hayan sancionado a su padre. Que descanse en paz, dijo Psaki a los periodistas presentes en la Casa Blanca. María Esther Ordóñez, Acción 10. Estados Unidos descarta por ahora importar petróleo desde Venezuela, pero ¿cuáles son las opciones para el país norteamericano? Se las comentamos en este reporte. Estados Unidos aseguró que por ahora no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela. Confirmó que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. Así fue informado por la portavoz de la Casa Blanca, quien reiteró que no es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa por ahora. Después de reunirse el pasado jueves con el presidente estadounidense Joe Biden, el mandatario colombiano Iván Duque reveló que le había ofrecido a Biden el suministro de más petróleo colombiano para estabilizar los precios de la energía como alternativa al crudo venezolano. En cuanto a los rumores de que el gobierno estadounidense ha barajado la posibilidad de conceder al gigante petrolero Chevron una licencia especial para importar petróleo de Venezuela, la portavoz de la Casa Blanca insistió en que por ahora esa compra de crudo venezolano no está bajo consideración. Estados Unidos ha insistido en que el tema principal del que habló con el presidente Nicolás Maduro fue la situación de los 10 estadounidenses presos en Venezuela, de los que 2 fueron liberados poco después de la visita. Los familiares de los 8 ciudadanos estadounidenses que siguen presos en Venezuela pidieron nuevamente al presidente de Estados Unidos seguir negociando para conseguir su liberación. María Esther Ordóñez, Acción 10. Seguimos con informaciones. Honduras implementa este martes un subsidio del 50% en el costo del diésel como parte de las medidas ante el alza que sufre el petróleo a nivel internacional por la invasión de Rusia a Ucrania. Jimmy Romero con más detalles. El subsidio del 50% al costo del diésel comenzó este martes en Honduras, tras la solicitud que hiciera la presidenta Xiomara Castro, representante del Partido Liberal Refundación Libre. Funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles expresaron que la medida dejaría de tener efecto hasta que la tendencia alcista mundial del precio del petróleo vuelva a un valor razonable. El subsidio representa un aporte del gobierno para mitigar en cierta parte la subida de precios en las presentaciones de la gasolina hacia los consumidores finales y el sistema productivo como consecuencia del conflicto bélico que sostiene Rusia con Ucrania. Funcionarios de la administración de Castro señalaron que desde este martes todas las gasolineras han aplicado una reducción de 2.69 lempiras en el precio del diésel. Añadieron también que la medida se suma a las 10 lempiras de reducción que se dio semanas atrás. Y es que desde este martes el precio de los derivados del petróleo incrementaron entre 2 y 5 lempiras por galón, es decir, entre 2.93 centavos córdobas a 7.33 córdobas nicaragüenses. En febrero, diputados del Congreso Nacional del Partido Salvador de Honduras aprobaron los decretos de subsidios a la energía y la rebaja del precio de los combustibles, una de las primeras propuestas anunciada por la actual presidenta Xiomara Castro. Jimmy Romero, Acción 10. Tenemos mensajes de interés. Regresamos en instantes con más noticias.
Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana y ahora vamos a hablarles de temas nacionales. Más de 80 casos confirmados de la COVID-19, así como el seguimiento de 72 pacientes con síntomas asociados al virus, es lo que reporta el Ministerio de Salud. Geraldine Domínguez nos tiene más detalles. Informe del Ministerio de Salud respecto a la evolución de la COVID-19 en el país. Reporta que durante la presente semana correspondiente del 8 al 15 de marzo, se han registrado 87 casos confirmados por el virus, así como el seguimiento de 72 pacientes con síntomas asociados que ya cumplieron el periodo de observación establecido. Por tercera semana consecutiva, la institución gubernamental reporta disminución en los contagios y seguimientos, mientras que la cifra de muertes a causa del COVID-19 se mantiene en una persona por semana y reporta otros fallecimientos a causa de complicaciones cardíacas, hipertensivas, pulmonares, entre otras. Según datos del MINSA, desde el inicio de la pandemia en el país, se han atendido por el virus a 14.170 personas, se han recuperado 13.855 y han muerto a causa del virus 228 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos en temas de epidemiología recomiendan prolongar el uso de la mascarilla, ya que aún no se tiene control absoluto de la pandemia de la COVID-19. Geraldine Domínguez sigue informándonos. El epidemiólogo Leonel Argüello recomienda que el uso de mascarillas para prevenir el contagio de la COVID-19 se debe prolongar en Nicaragua porque aún no se tiene un debido control de la pandemia como en otros países que ya han relajado las medidas de prevención. Me preguntan si es necesario seguir utilizando la mascarilla en Nicaragua. Mi respuesta es que sí, porque nosotros no hemos controlado la epidemia todavía, ni se han tomado medidas obligatorias como en otros países. Estos países llevan un buen control epidemiológico y además es público. Usted tiene acceso a la información. Entonces, hay una combinación de datos que son públicos en las cuales usted puede conocer cuál es la cobertura de vacunación, que tiene que ser arriba del 80%, para estar seguro de que se puede controlar la transmisión de la enfermedad. Por su parte, el epidemiólogo Álvaro Ramírez expresó que en la medida que los contagios de la COVID y sus complicaciones bajen su intensidad, el uso de mascarillas no será necesario al menos en unos 2 años más. La situación del COVID ya va reduciendo de intensidad, particularmente cuando ya se conocen más los mecanismos de cómo tratar los casos severos y sobre todo cuando ya la población en general está adquiriendo un nivel de inmunidad bastante alto, que los programas de vacunación están logrando el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño. Gracias a Dios ya el COVID está dejando de ser una amenaza letal, que nunca lo fue tan grande pero que no había inmunidad a nivel colectivo, a nivel de las comunidades. Ya ahora la inmunidad actual pues ya nos permite bajar un poquito más y empezar a relajar estas medidas de prevención que han sido bastante difíciles durante los previos 2 años. Entonces, en Nicaragua, actualmente, según datos del Ministerio de Salud, se ha vacunado al 86% de la población. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos en la salud advierten las consecuencias que puede causar las altas temperaturas y explican que las secuelas del COVID-19 en combinación con los golpes de calor pueden causar la muerte. Tras el informe emitido por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, en donde se detalla el incremento de las temperaturas en nuestro país, los especialistas en la salud advierten sobre las afectaciones que éstas pueden causar a las personas. Además, explicaron que las secuelas del COVID-19 en combinación con los golpes de calor pueden llevar a causar la muerte. Relevante en este verano es que muchas personas se van a ver expuestas a temperaturas altas. Tradicionalmente hay grupos de riesgo que desarrollan con más frecuencia infartos, derrame e incluso muertes súbitas cardíacas. Este grupo son los pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes diabéticos. Y ahora hay que agregarle también los pacientes que han tenido un COVID, sobre todo con afectación cardíaca más severa. El especialista en cardiología Daniel Meneses señaló que los contagios por coronavirus se asocian al aumento de muertes súbitas y que las altas temperaturas se pueden convertir en un factor de muerte por infarto. De manera que sí, efectivamente,
podemos observar pacientes que hacen infarto o muerte súbita por arritmias originadas en el corazón. Estos pacientes pueden ser algunas veces pacientes que han tenido exposición al COVID-19 y el aumento de la temperatura definitivamente se puede convertir en un factor precipitante de arritmia. El máster en salud pública, doctor Alejandro Lagos, recomienda a las personas tomar medidas para no exponerse a los golpes de calor. Si llevan adultos mayores y tienen enfermedades agregadas, crónicas, medíquenlos, lleven su medicación. Y cuando lleguen al sitio, pues pónganlos en lugares frescos, no los tengan expuestos al sol. Los especialistas señalaron que durante esta época es importante mantenerse hidratados. Para Acción 10, Meilin Aburto. Bueno, hay malas noticias para aquellos que pretenden vacacionar durante la temporada de Semana Santa. El precio del pasaje para trasladarse de Managua a Pochomil aumentó 10 córdobas. Usuarios lamentan que dicho incremento los afecte debido a la situación económica que actualmente enfrenta nuestro país. Las personas que hacen uso del transporte que cubre la ruta Managua y Pochomil tienen que pagar 10 córdobas más de pasaje. En una circular que se les hizo llegar a los conductores de cada unidad, establece que a partir de este pasado domingo, el nuevo valor de este traslado es de 40 córdobas. Según señalan los usuarios consultados, la medida obedece al incremento en el precio del combustible. Yo gasto para ir a San Rafael, pagaban los mismos, por ahora pagan más uno más, eran 30 pesos, eran 5 pesos más. Pero no es posible porque las ventas están malas y la gente, si le suben precio, la gente no va a viajar ya. Pero como dicen que no tiene culpa el presidente, ¿pero quién tiene culpa? Ajá. ¿Quién tiene culpa? Nadie, porque pagamos lo que somos nosotros porque viajamos en los buses. De Pochomil a este determinado momento, a este determinado lugar, cobraron desde 30 córdobas, del 54 a este lugar, le subieron 10 córdobas, vale 40. Bueno, como usuaria, en primer lugar, yo les diría algo de que, como cristiana, les digo que es palabra de Dios, que lo estamos viendo y no lo creemos. ¿Ves? Y en segundo lugar, pues, resignarse, porque ¿qué vamos a hacer? Estamos manos arriba. Pues nos golpea, ¿verdad? Pero ya y lo tenemos que pagar porque necesitamos el servicio. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuánto es lo que pagaba anteriormente? 30 córdobas, ya hoy me cobraron 40. ¿De dónde? Del 54, San Rafael del Sur, aquí. A pesar que los usuarios afirman verse afectados con la nueva medida, aseguraron estar de acuerdo por el alto costo de la carecía de la vida. Sin embargo, solicitaron a los dueños de las unidades mejorar las condiciones. Todo está trepando, tenemos que ser conscientes en eso. Y si todo trepa, tiene que trepar el pasaje también. Pero también debería el ministerio de dar un buen servicio. Los usuarios, los buceros deberían de dar buenas unidades para que el usuario, si ellos están aumentando el pasaje, es porque van a dar mejor mantenimiento a los servicios. Cállate, que no es con vos. Pues entonces, como yo le digo, hay veces uno viene en esos buses que hasta medio camino se quedan. Un día de esto casi me caigo de un bus, porque caminan hasta donde no es. Ahora le tiran doble tiempo, uno tiene que estar hora y media en un bus sentado para poder salir. Eso es una barbaridad. Hay sobrecarga también. Hay sobrecarga y todo. Sí, esa es una razón. Yo no me opongo que le trepen al pasaje porque estoy consciente que la vida está dura. Pero también, así como ellos quieren trepar el pasaje, también que normalicen el transporte. Se espera que con la llegada de Semana Santa el precio no aumente. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Las frutas de la temporada para preparar los diferentes postres típicos han aumentado de precio. Comerciantes del mercado Roberto Güembes esperan que a medida que se acerque la Semana Santa, contrario a incrementar aún más, pues disminuyan sus costos. Kevin Arrieta visitó este centro de compras y nos tiene los detalles. Para preparar el tradicional almíbar en Semana Santa se podría gastar hasta 500 córdobas, debido a que algunas frutas de la temporada, como el jocote guaturco, ha aumentado su precio en comparación al año pasado, según un sondeo realizado este martes en el mercado Roberto Güembes. Lo que es el mango te podemos dar lo que es a 30 la docena, 40 la docena, 50 la docena según el tamaño. Varían los precios conforme el tamaño, así nosotros le vendemos al cliente. El tamarindo tenemos a 30 la libra, tenemos a 20 y a 10 córdobas. Lo que es la papayita verde damos a 40, damos a 25, damos a 30 conforme el tamaño también. ¿Los atados dulces? Los atados dulces estamos dando a 50 córdobas de 4 unidades.
Luego en la temporada, que es el mero, lo que es la Semana Santa, que ya es para el almíbar, le trepan al producto y nosotros conforme compramos, así nosotros le vendemos al cliente. Tenemos por ahorita solamente los jocotes y los mangos, porque estamos empezando ahorita la semana. Pero ya en la otra ya va a haber el coco, la papaya verde, los marañones. Los diferentes dulces típicos como el almíbar, el ayote en miel, la cuznaca, entre otras exquisiteces de la gastronomía nicaragüense, también se ofrecen en este centro de compras. Uno de los lugares más concurridos por la población es Dulcería La Granadina. Lo que es el jocote, el mango, la papaya, el icaco en miel, la cajeta, entre otros dulces, así como la cuznaca, que es otro dulce, ¿verdad?, tradicional de tiempo de Cuaresma. Nosotros, ¿verdad?, ya estamos ofertando de los precios de 30 córdobas por media libra, por libra. También vamos a tener los que son las cajetas, ¿verdad? Igual el motajatol, que es otro dulce que consumen muchas personas que les gusta. Nosotros, ¿verdad?, vendemos desde 30 y, como les digo, hay personas que tal vez se pueden llevar hasta 3, 4 libras, les hacemos un descuento a 180, 150, según lo que lleven. Los comerciantes esperan que conforme se acerque la Semana Mayor, la demanda de sus productos aumente. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Un deslizamiento de tierra deja al menos 60 viviendas sepultadas. Esto ocurrió en una ciudad de Perú. Veamos el reporte. Un deslizamiento de tierra en un cerro en la localidad Retamas, ubicado en el distrito de Parcoy, en la provincia de Patás, Perú, ha dejado más de 80 viviendas sepultadas, además de 7 personas desaparecidas, entre ellos 3 menores de edad. El gobernador regional Manuel Yempén manifestó que familiares de los desaparecidos fueron quienes se encargaron de rescatar a algunas de las personas, pero que aún no logran ubicar a otras 7. El momento en el que ocurrió la tragedia fue captado por pobladores de la zona que luego llamaron a las autoridades correspondientes. El presidente de ese país, Pedro Castillo, informó que apoyarán a las familias damnificadas por el deslizamiento de tierra y que ha dispuesto que el jefe del INDECI y el ministro de Defensa acudan a la zona afectada. Estamos viendo imágenes como desde la última casa están haciendo huecos para que salgan las personas de los que estaban dentro de estas casas, y de ahí está comenzando a hacer un túnel para avanzar. Las autoridades informaron que el deslizamiento presuntamente se produjo a consecuencia de las lluvias intensas que se registran en las zonas andinas de la región La Libertad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Haremos un breve recorrido por las principales informaciones en nuestro segmento Mirada Global. Iniciamos en Ucrania, donde un camarógrafo de Fox News, Pierre Zarzewski, murió en ese país mientras cubría la guerra, así informó este martes la cadena estadounidense. El camarógrafo resultó muerto y su colega Benjamin Hall herido cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por disparos en Jorenka, en la afuera de Kiev, así informó la directora ejecutiva de Fox News Media en un comunicado. Según un medio ucraniano y Reporteros Sin Fronteras, otra periodista ucraniana, Oleksandra Kuznikova, murió también en el mismo incidente. El primer ministro irlandés afirmó sentirse profundamente perturbado y entristecido por la muerte del camarógrafo de nacionalidad irlandesa y su colega. El domingo, el periodista estadounidense Brent Renaud murió y otro resultó herido en Irpin, una localidad en las afueras de Kiev que ha sido escenario de algunos de los más crudos combates desde que Rusia invadió Ucrania. Y vamos a seguir hablando precisamente de este país y qué están haciendo algunas naciones para apoyar a Ucrania. Los primeros ministros europeos tomaron una decisión inédita
de viajar este martes a Kiev para ofrecer el apoyo de sus países a Ucrania y a su presidente. En medio de unos recrudecimientos de los bombardeos rusos, los primeros ministros de Polonia, Eslovenia, República Checa llegaron a la capital ucraniana, que entró en un toque de queda de 35 horas por el temor de un recrudecimiento de la ofensiva rusa. Los líderes decidieron viajar en tren porque volar en un avión militar polaco podría haber sido visto por Rusia como peligrosamente provocativo, informó la editora de Europa de la BBC. El primer ministro esloveno le dijo al pueblo de Ucrania: no están solos, solo se lucha en nuestra lucha y juntos prevaleceremos. Es un video dirigido a la nación de Zelensky. Dijo que las conversaciones de paz con Rusia comienzan a sonar más realistas, pero aún se necesita tiempo para lograr un gran avance. Ahora nos vamos a China, donde las escenas que sucedían hace 2 años en ese país, en el periodo más duro del confinamiento, que trató de frenar la expansión de COVID-19, han vuelto a algunas grandes ciudades del gigante asiático. Millones de personas en todo el país se enfrentan ahora a duras restricciones por el repunte de los casos de coronavirus. China informó el martes un récord de más de 5.000 casos, la mayoría en la provincia de Jilin, lo que ha llevado a autoridades a cerrar por completo el área, convirtiéndose en la primera vez que el país restringe una provincia entera. Incluso grandes empresas multinacionales han detenido algunas operaciones a medida que China amplía las zonas confinadas. Y de China nos vamos a trasladar ahora a España y así vamos a estar finalizando este segmento Mirada Global. Vehículos cubiertos de una capa de polvo naranja, pasillos del metro con arena y un cielo teñido de rojo. Una gran nube de polvo proveniente del Sahara cubrió algunas ciudades de España. Este fenómeno meteorológico de fuertes vientos calientes cargados de polvo de arena del desierto del Sahara se le denomina en España calima. Es bastante común, sobre todo en el archipiélago atlántico de Canarias, situado al noroeste de África. El actual es un extraordinario episodio de calima con reducciones de la visibilidad muy importantes en las amplias zonas de la península, que afecta principalmente a ciudades con distantes, como es el caso de Granada, Madrid y León, detalló el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en un mensaje a periodistas. Rugby también a nivel nacional con trascendencia centroamericana. Vemos imágenes precisamente del rugby y del torneo internacional que van a tener estos muchachos. Para ello tenemos invitados especiales precisamente del rugby que nos acompañan para anunciar este importante evento. En el caso de Omar Suárez y Eugenio Castillo, dos destacados entusiastas de este deporte del rugby en nuestro país, que ya por supuesto ha tenido mucho auge en los últimos años. Coméntenos, muchachos, acerca del club que ustedes tienen y por supuesto a nivel de selección de Nicaragua, las participaciones que van a tener. Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, tenemos un torneo muy importante para Granada 7 el 7 y 8 de mayo y también por comenzar la liga. Ahora Eugenio dirá cómo es el comienzo. Sí, este año iniciamos lo que es las actividades deportivas para el 2022 con Rugby Sevens en ambas disciplinas, tanto masculina como femenina, esto con el apoyo del Instituto Nicaragüense de Deportes, y posteriormente viene lo que es abril, todos los años tenemos lo que es un torneo recreativo de rugby playa, que lo hacemos en conjunto con la alcaldía de San Juan del Sur y el apoyo que ellos siempre nos están dando. Coméntenos un poco de esa participación internacional. Ahí veíamos el video, varios países involucrados. ¿De qué se trata este fogueo internacional? Este es el Granada Sevens, ya con 6 ediciones en el pasado. Este año lo que se quiere con el Granada Sevens es invitar a todas las selecciones de los países centroamericanos y tomar como un fogueo previo a los Juegos Centroamericanos este año en San José, Costa Rica. Tu experiencia más o menos en el rugby, comentanos un poco qué tan difícil ha sido ir posicionando también este deporte como un deporte competitivo a nivel nacional. Sí, ya este deporte lo juego desde 2009 que lo conocí, prácticamente fue cuando se fundó
como experiencia en la selección pues requiere muchas condiciones, aprendizaje, y pues ya he tenido la oportunidad de jugar con equipos bastante prospectos a nivel superior. Por ejemplo, tuvimos un torneo internacional muy importante a finales del año pasado, noviembre, y bueno, tuvimos un objetivo a nivel centroamericano, estar de nuevo en posición número 3, pues como decir, una medalla de plata. Eugenio Castillo, Omar Suárez, ¿cuál sería la invitación a los amantes de este deporte, a los que estén pendientes de ir a ver también a ustedes participar? ¿Cuáles serían las fechas de inicio para el Granada Seven y también del torneo local, donde van a estar ustedes? Sí, el torneo local, invitamos a todas las personas que desean practicar el rugby, que nos escriban a la página de la Federación Nicaragüense de Rugby. Iniciamos el 27 en el INE. Aquellos que tienen curiosidad o quieren ver cómo se juega esto, los invitamos, y por supuesto en Granada Sevens, mayo 7 y 8, los esperamos en la Gran Sultana. ¿Tus palabras de cierre? Agradecer por el espacio que nos han brindado y pues esperamos volver a visitar este lugar. Muchas gracias a los amigos del rugby, ya lo saben, estarán en acción en el mes de mayo en ese campeonato internacional, en ese fogueo como parte de la preparación para los Juegos Centroamericanos que se estarán desarrollando, por supuesto, en este 2022. Estuvo con ustedes en el segmento Deportes Iván Zavala. Los deportes. Situación de Rusia y Ucrania ante el mundo. El presidente de Ucrania ha hablado ante europeos el día de ayer y ante una delegación de Canadá a través de una conferencia virtual. Hoy se espera que hable ante los estadounidenses, justamente en el Congreso de los Estados Unidos, y hay muchas expectativas al respecto. De hecho, pues prácticamente a la cadena CNN ha transmitido parte del pre de esta participación de Zelensky ante el mundo prácticamente, porque la gente sí a nivel mundial está pendiente de lo que pueda decir el presidente de Ucrania. Ya hizo algunas aseveraciones el día de ayer en su comparecencia, en la última comparecencia que dio, y bueno, habrá que ver qué se puede esperar el día de hoy, las reacciones también de parte de la comunidad internacional y el destino que va a tomar este conflicto, esta invasión militar de Rusia en Ucrania. Vamos a hablar del tema hoy con nuestro experto, ex embajador y analista político, el doctor Roger Guevara Mena, quien ya nos acompaña ahí. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio de Debates y Soluciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, siempre es un placer tenerlo acá. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que se podría esperar con este discurso que daría el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se podría esperar y cuál es la expectativa de que este conflicto vaya disminuyendo a medida que hay más reuniones con ministros europeos, así como lo decía Jocelyn también con Canadá? ¿Cuál es la expectativa en las próximas semanas? Es evidente que la situación ha cambiado, tanto a nivel de negociaciones como militar. Militarmente, las tropas rusas se encuentran empantanadas. Hay una defensa del pueblo ucraniano cerrada. Hay una acción militar que, a pesar de la superioridad del ejército ruso, no ha podido en 23 días tomar la ciudad de Kiev, la ciudad capital, y esto refleja una falta de manejo estratégico de parte del coronel Putin y por supuesto una firmeza de parte del presidente Zelensky, su ejército y el pueblo ucraniano. Por otro lado, las negociaciones, perdón, que si bien es cierto, hacen que Zelensky se dé cuenta que su capacidad militar es inferior a las fuerzas rusas, que son evidentemente superiores a todos los niveles, tanto en fuerza terrestre como aérea, y esto crea una situación de desventaja, puesto que se puede sostener a costa de muchos muertos, a costa de la población civil sacrificada, como hasta hoy viene siéndolo, pero que augura una derrota militar, aunque sea un triunfo técnico. Podríamos decir que técnicamente Putin perdió la guerra, pero su capacidad militar, mucho mayor a la capacidad ucraniana,
lo hace resistir y lo hace que de un momento a otro las fuerzas ucranianas se debiliten. Esta debilidad se traduce en las negociaciones diplomáticas. Hoy la negociación cambia y Zelensky se ha dado cuenta que ya no puede exigir la devolución de la Crimea ocupada por los rusos. Bueno, y el día de ayer justamente que hablaba ante el Parlamento canadiense, muchos europeos reaccionaron y Zelensky decía, estamos entendiendo que aunque antes se hablaba de posibilidades de que fuera Ucrania parte de la OTAN, ahora ya estamos claros y hay que ser realistas de que no puede ser Ucrania parte de la OTAN. ¿Cómo se traduce esto? ¿Realmente le están doblegando el brazo a Ucrania en este sentido? ¿O está entendiendo Ucrania con qué cuenta y con qué no cuenta y siempre sigue fuerte frente a Rusia? Yo creo que pretender que se forma parte de la OTAN es un sueño, puesto que ya Europa y la OTAN demostró que no quiere a Ucrania dentro y que cuando hablaba de puertas abiertas era una mentira. En realidad, Zelensky señala con claridad de que eso de puertas abiertas no ha sido cierto y que por lo tanto la Ucrania, por su seguridad, por la seguridad de la población, no pretende formar parte de ella. Es decir, se da cuenta Zelensky que no puede llevar a cabo una política de alineación con Occidente, puesto que tiene al otro lado una Rusia agresiva que dispuesta a invadir a la menor oportunidad, como ya lo hizo, y que por supuesto exige de él un comportamiento que refleje su preocupación por la seguridad del pueblo ucraniano. De hecho, él también expresó textualmente que es necesario un mayor esfuerzo para que Rusia no pueda seguir financiando sus operaciones bélicas. También reiteró su petición de hacer todo lo posible para cerrar el espacio aéreo a los misiles y los aviones rusos. ¿Esto es posible? Es decir, son dos cosas diferentes. Por un lado está las sanciones cada vez más fuertes de Europa y Estados Unidos, que son sanciones económicas que van dirigidas a los oligarcas rusos, a los elementos básicos que alimentan la economía rusa ya debilitada. Y por otro lado, decía de la zona de exclusión o los corredores humanitarios, que en principio fueron solicitados por Ucrania y ahora han sido continuados por el embajador ruso en Naciones Unidas, pero que no han sido respetados. Los corredores humanitarios exigen un colateral que son las zonas de exclusión aérea, que es para evitar que se bombardeen estos corredores humanitarios y haya mayor muertes civiles de las que ya están sucediendo en el suelo ucraniano. Es decir, son acciones que militarmente deben de darse porque de lo contrario no funciona. Esto es previo a un abandono de las tropas rusas del territorio ucraniano. Por supuesto, son aspectos que se están negociando y parte de las concesiones que debe hacer Zelensky es aceptar que las provincias de Donbass, hoy independientes, repúblicas independientes, deben ser parte de Rusia y no de Ucrania. Por lo tanto, se ha visto que hay flexibilidad de parte del presidente Zelensky, puesto que también él se ha dado cuenta de que está solo, como varias veces lo ha reconocido. Por lo tanto, podríamos decir que hay señales de avances en las negociaciones, tanto como en la parte militar. Y recordemos, doctor, que los rusos siempre han pedido que Ucrania tenga una visión y un desempeño neutral, que no esté adherida a organizaciones con fines militares ni gremiales, como para tener claro que, o sea, no está totalmente en mi club, pero tampoco va a estar en contra de mí. Sí. Es lo que muchos traducen, lo que muchos analizan. Entonces, esto que dice el presidente de Ucrania, de que definitivamente entienden que no van a ser parte de la OTAN, etcétera, apunta a llegar al fin que quería Rusia, a ver a Ucrania sola, en algún sentido. Es que yo creo que Rusia ha visto a Ucrania no como un país diferente, sino como parte de Rusia. Por lo tanto, el enfoque es diferente. Pero sí lo que pretende las nuevas negociaciones es hacer lo que se llama en derecho internacional la finlandización. Es decir, cuando se habla de Finlandia,
que frente a Rusia y a Occidente consiguió un estatus de neutralidad respetada por ambos. Y eso es lo que se pretende en este caso con Ucrania, o es lo que al final van a decidir, establecer una similitud con el acuerdo que estableció Finlandia de neutralidad en su constitución y con los otros países, tanto Rusia como Estados Unidos, de manera que la posibilidad de un conflicto disminuya y el sentimiento o la causa de inseguridad que argumenta Rusia sea menos justificada. ¿Cuál sería el discurso que tendría el presidente Volodymyr Zelensky en esta reunión virtual que sostendría en el Congreso de Estados Unidos? De hecho, ya dio inicio y ya prácticamente va finalizando esta intervención. En instantes vamos a compartirles parte de lo que él ha manifestado ante el mundo y, por supuesto, ante el Congreso de los Estados Unidos, algo que algunos consideran que iría en concordancia con lo que expresó el día de ayer ante el Parlamento canadiense. Yo creo que él va a hacer un enfoque primero de coincidencia de valores, va a hablar claramente que el pueblo ucraniano participa en los mismos valores que Occidente, que si no ha participado en la OTAN no es por culpa del pueblo ucraniano, pero que sin embargo esta participación en valores no ha sido correspondida por la presencia solidaria de Occidente en este conflicto con Rusia, y que espera una mayor solidaridad actual, decisiva, que haga pensar a Rusia que no se puede estar invadiendo Ucrania cuantas veces quiera, sino que por el contrario constituye lo que sería en derecho internacional un estado tapón, en el cual Ucrania se esté frente a Rusia y de cara a Occidente sin formar parte de ninguno de los dos bloques, y que esto garantice mediante acuerdo que esta neutralidad será respetada por todos los actores, es decir, algo similar que lo que sucedió en el acuerdo de Minsk, pero esta vez sería a más alto nivel, y por supuesto va a hacer ver al Congreso americano que si no hay una zona de exclusión acordada en cual los militares no puedan utilizar el espacio aéreo para bombardear a la población civil, y si esta no va acompañada de un abandono de las tropas como segundo paso, pues sencillamente no va a haber posibilidades de establecer un mecanismo de paz pronta, puesto que mientras haya tropas rusas en Ucrania va a haber motivo siempre de insurrección y va a haber motivo de sabotaje, y por supuesto esta guerra no terminaría, ya que la presencia rusa irrita al pueblo ucraniano. Lo que se ha estado hablando por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es la promulgación de una ley que contempla $13.600 millones en ayuda militar y humanitaria a Ucrania. ¿Esto en qué se puede traducir? El conflicto prácticamente podría extenderse entre Rusia y Ucrania. ¿En qué consistiría esa ayuda? Porque se habla militar y humanitaria. ¿Ellos prevén que el conflicto se estaría extendiendo aún más? No, Estados Unidos no quiere participar en el conflicto, pero sí quiere apoyar a la democracia ucraniana. Por lo tanto, esta participación se puede traducir en armamento sofisticado que antes no tenía, antiaéreo, de manera que se garantice la defensa aérea de Ucrania, que hasta el momento no la tiene. Por lo tanto, a pesar de que tengan los pilotos en disponibilidad, no tienen los aparatos. Y esto crea un desbalance frente a la invasión rusa y a la capacidad aérea de bombardeo que tiene. Parte de las recientes publicaciones de cadenas internacionales citan el presidente ucraniano pide al Congreso de Estados Unidos suministros de sistemas antiaéreos como alternativa a la zona de exclusión aérea. ¿Qué significa esto, esta petición, y qué implica? Simplemente implica de que si no hay una zona de exclusión aérea que representa el respeto a los corredores humanitarios, que se le entregue la suficiente capacidad militar aérea para contrarrestar los ataques y los bombardeos que desde el cielo hacen los aviones rusos. De manera que existe la posibilidad de un balance militar entre unos y otros, y así los que se defienden tengan la misma capacidad que los que atacan. ¿Qué mensaje le da al mundo la visita de 3 altos funcionarios europeos en la ciudad de Kiev en plena situación
de guerra, de bombardeo. Creo que en Europa Ucrania. está siendo solidario, pero Europa no tiene la capacidad económica suficiente. Y es por eso que ha señalado con claridad de que su falta de capacidad es lo que aparece ser como falta de solidaridad. Pero sin embargo, ante la insistencia rusa, ante China de obtener recursos económicos para continuar la guerra, y la advertencia de Estados Unidos a China de que no permitirá que se den esto, puesto que se arriesgaría China a una situación más conflictiva que la que ahora tiene en su guerra tecnológica. Por lo tanto, estamos hablando de que la situación se ventila claramente ante un debilitamiento de las tropas rusas, a pesar de su enorme capacidad militar, y una resistencia que se fortalece con el apoyo solidario de Europa y de los Estados Unidos. Doctor, se ha hablado que uno de los grandes logros que ha obtenido Ucrania con el inicio de ese diálogo que sostiene con representantes de Rusia ha sido la creación de corredores humanitarios para salvaguardar la vida de civiles tras este conflicto armado. Pero, ¿qué podría obtener Ucrania en esta reunión o en esta conferencia virtual que ha brindado ante el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué logros más podría tener? Evidentemente están en una guerra mediática que ya ha ganado el presidente Zelensky, que es el apoyo occidental, el apoyo mundial, en el cual se considera al presidente Zelensky un héroe patriótico en la defensa de su país, y esto presenta la posibilidad de que el Congreso americano, que el pueblo norteamericano, vea con buenos ojos un mayor apoyo y vea también como una necesidad la defensa de la democracia ucraniana. De manera que se haga a la vez visible que es un pueblo que participa de los mismos valores de la democracia y que no está abandonada como hasta ahora se ha venido percibiendo, donde solo han habido intereses económicos y no intereses de personas, no intereses humanitarios, que es parte de los señalamientos que se le hace a Occidente frente al conflicto ruso-ucraniano. En esta situación entre Rusia y Ucrania hemos visto los efectos de esta guerra, de esta invasión. Los efectos los sufren los civiles, los comunicadores que están dando cobertura a esta situación y lamentablemente resultan heridos, pierden la vida. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este combate espera en esto del diálogo? Por un lado, usted decía, el presidente de Ucrania ha ganado una guerra mediática, tiene la simpatía y el apoyo y la admiración de Occidente, de los europeos. Por otro lado, tenemos a un Rusia que no parece declinar en su fortaleza y tampoco en los objetivos por los cuales dio inicio a esta invasión militar. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar en medio de toda esta situación? ¿Pasarán meses? ¿Pasarán años? Es evidente que no se puede prever, puesto que Putin ha demostrado estar empecinado en un triunfo militar, en una copia de las invasiones que la Alemania nazi hizo a Rusia. Estaban bajo el mismo esquema, y por lo tanto estamos hablando de que estos niveles de intransigencia de parte de Putin, a la vez que la autodefensa cerrada que está haciendo el pueblo ucraniano, nos puede dar una larga extensión en el tiempo, o puede ser muy corta, de acuerdo al apoyo que le preste Occidente verdaderamente a Ucrania. Y por otro lado, que se establezcan criterios para que otros países que podrían beneficiar a la economía rusa maltratada para continuar en este conflicto, que sería ya directamente con los Estados Unidos, lo cual ha advertido el gobierno norteamericano al gobierno chino, y sobre lo cual hubo unas reuniones en Roma justamente el día de ayer, en el cual se establecieron criterios entre el gobierno chino y el gobierno norteamericano sobre las acciones a tomar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las sanciones de Rusia a Estados Unidos y a altos funcionarios, entre ellos al presidente Biden, a Anthony Blinken, ¿tienen alguna repercusión? ¿Perdón, las sanciones de Rusia a Estados Unidos, en este caso el presidente Biden, a Anthony Blinken, ¿tienen alguna repercusión? Las sanciones expresadas. Las sanciones, sí, yo di transacciones. Las sanciones evidentemente que van dirigidas a los oligarcas rusos, van dirigidos
a los aspectos estratégicos de su economía. Es decir, la declaración de no compra del petróleo incluye seguramente la paralización de la venta de trigo, de la venta de minerales y todos aquellos productos que Rusia vende al mercado mundial. Pero yo le hablo de las sanciones de Rusia a Estados Unidos y al presidente Biden No, y a Anthony Blinken. ¿Eso tiene alguna trascendencia? A la inversa no afecta, digamos, salvo que tal vez en el petróleo que no le venda, pero inclusive ya Estados Unidos ha estado buscando otros mecanismos para obtener petróleo en otros lugares del mundo, considerando que su capacidad de petróleo es grande para autoabastecerse. Sin embargo, está buscando mecanismos de seguridad de obtención de petróleo para poder apoyar a sus aliados. Sería difícil que en medio de estas negociaciones y conversaciones que está sosteniendo el presidente Volodymyr Zelensky se observe un alto al fuego o un cese al fuego por parte de Rusia de forma temporal o de forma definitiva. O como decía Jocelyn, esta guerra podría extenderse a meses o incluso años. Yo creo que sí, esta guerra amenaza extenderse por algunas semanas más, o podrían ser meses, pero indudablemente va a depender de la capacidad económica y la capacidad militar de Rusia y la capacidad de defensa de Ucrania. Es decir, ambos valores están en juego y por supuesto ambos están empecinados en sus objetivos. De manera que esta realidad afecta a Europa Central, afecta a Europa y Occidente en general, puesto que el conflicto encarece los elementos básicos del combustible, del gas natural y el transporte y la energía. Y esto crea una carestía aún mayor en los países netamente consumidores por ejemplo, del trigo ruso como Egipto, por ejemplo, Líbano, otros países del Medio Oriente que dependen de los productos agrícolas rusos, que esta vez se van a ver privados de ello y tendrán que buscarlo en otro mercado. Bueno, las repercusiones económicas globales que ha tenido ya esta invasión militar de Rusia en Ucrania, ¿pueden continuar? Las repercusiones económicas, por supuesto que sí. Es decir, Rusia es vulnerable porque es un país tan grande que tiene varias fronteras, muchas fronteras con muchos países. Y tienen el Báltico, obviamente, donde hay tropas americanas, tienen el Mediterráneo, donde hay flota americana nuclear, y tiene, digamos, por el otro lado, tienen China, que a veces es aliado, pero no siempre. De manera que la situación geográfica y estratégica rusa exige que sean dinámicos y que esto no puede continuar. Por lo tanto, esta necesidad para terminar este conflicto, no solamente de Occidente, que tiene la capacidad para alimentar una insurrección permanente, sino también de parte de Rusia, que se ha visto coartada en sus relaciones bancarias, en sus relaciones financieras, se ha visto limitada por la negativa de países que pudieran haberle suministrado recursos económicos, y por supuesto no tiene la tecnología militar que podría darle, en el caso de defensa tanto aérea como terrestre, Occidente a Ucrania, puesto que, si bien es cierto, Rusia ha dicho que lleva soldados sirios para que no hablen el mismo idioma, porque pasa en Ucrania que la gente que llega de Rusia, los soldados, hablando el mismo idioma, se dan cuenta de que están invadiendo un país que comparte sus mismos valores, y el Comité Ucraniano de Madres llama al Comité Ruso de Madres para que le digan a sus hijos que los están bombardeando. Es decir, hay una parte efectiva en esta invasión, por lo cual Putin anda buscando gente que no hable el idioma, como los chechenos, como los sirios, a fin de que pueda arrasar sin compasión, puesto que parte de la guerra que se debate ahora es psicológica. Hemos visto que hay fosas comunes colectivas donde va gente despedazada por la bomba, y esto forma parte del terror de la guerra psicológica para terminarlo lo antes posible,
con inclinaciones de ganancia para Rusia, en este caso como el invasor. Quiero compartirle el reporte preliminar que hacen algunos periodistas de cadenas internacionales sobre la reciente intervención del presidente de Ucrania ante el Congreso de los Estados Unidos, y hacen una síntesis de varios aspectos, que solicita con urgencia ayuda al presidente de Ucrania para que se envíe un sistema antiaéreo para la defensa de los ataques de Rusia. Eso como primer punto. Lo que ya conversábamos hace un momento, ha manifestado que necesita alianzas de nuevas instituciones para terminar con este ataque que sufre Ucrania. ¿A qué alianza se podrá referir? Ya usted nos va a decir al respecto qué piensa. Reiteró al pueblo ucraniano que no se va a rendir, y ante el auditorio del Congreso de Estados Unidos pues también comparó lo que está viviendo Ucrania con lo que vivió Estados Unidos en el ataque a las Torres Gemelas hace un par de décadas. También reiteró que la paz sigue siendo importante y pidió nuevos paquetes de sanciones para Rusia. Es parte de la síntesis que hacen algunos comunicadores de cadenas internacionales ante esta reciente comparecencia del presidente de Ucrania ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué opina? No, yo creo que lo que se trata es de encontrar nuevas alianzas, sobre todo en el suministro militar, hacer que Alemania venda al final las armas que no ha vendido que no ha transferido hasta el momento, hacer que Alemania se alinee, puesto que la tecnología norteamericana en Europa es de punta en cuanto a aspectos militares también, y esto hace que pueda hacerse algo sobre el terreno, es decir, sin que venga directamente de los Estados Unidos. Por otro lado, estamos hablando de que se está buscando un apoyo aéreo en vista de que no se ha podido conseguir una zona de exclusión que respete los corredores humanitarios. Y por otro lado, se cree la animadversión en Ucrania, que no se va a solucionar en este momento el odio entre pueblos, puesto que ya es evidente que la fraternidad que hablaba Putin en un inicio de la población ucraniana ya dejó de existir. Y estamos hablando de situaciones anímicas, situaciones estratégicas militares, situaciones económicas que van dejando un precedente, una estela de muerte y de terror que difícilmente son heridas que van a subsanarse en corto tiempo. Y hay parte también del texto, textualmente han publicado algunos medios, la forma como finalizó el presidente Volodymyr Zelensky durante este discurso que dio ante el Congreso de Estados Unidos, y lo citan de esta manera. Como líder del mundo, Estados Unidos ha vuelto a mencionar a su presidente. Esta vez, para ser líder del mundo hay que ser líder de la paz. Hoy los ucranianos estamos luchando por los valores de Europa, del mundo. Por eso nos ayuda que el mundo siga adelante. Tenemos que parar la muerte. Como líder de mi país me dirijo al presidente Biden y te pido que seas el líder del mundo, el líder de la paz. Claro, es evidente, sobre todo cuando se apela a la paz, se le recuerda a los norteamericanos las Torres Gemelas, de ese momento de terror que vivieron los Estados Unidos, y que por supuesto es algo que los norteamericanos comprenden muy bien porque fue en carne propia. Y esto hace que le recuerde el presidente Zelensky al pueblo americano que se trata de fortalecer la paz y no de desentenderse de la guerra en base a criterios económicos u otros. Por lo tanto, este llamamiento que hace a la paz activa el presidente Zelensky refleja la necesidad de crear mecanismos y alianzas que eviten estas circunstancias a futuro y que por lo tanto le devuelvan a Ucrania la necesidad de vivir en un lugar seguro, en una patria común para ellos, y que no tenga las amenazas de otros países de forma garantizada por la comunidad internacional. Llama a Estados Unidos prácticamente el líder del mundo. ¿Qué tanta incidencia o qué tanto poder podría tener el presidente Joe Biden sobre este conflicto armado que lo ha iniciado Rusia hacia Ucrania? ¿Cómo puede interceder? Yo creo que Joe Biden está situado en una posición muy importante a nivel mundial, con capacidad de decisiones, y lógicamente él no es solo, sino que refleja sectores. Él es la suma de los sectores económicos, sociales, políticos, diplomáticos y militares de su país. Y por lo tanto, él tiene una gran capacidad
decisión y una discrecionalidad sobre las situaciones del mundo. Es inevitable que lo que él haga o no haga va a afectar a la vida internacional. Por lo tanto, decirle que es líder de la paz y líder mundial no es más que reafirmarle su responsabilidad. Es decir, Estados Unidos es un Estado-nación hoy número 1 en la Tierra con grandes responsabilidades globales. Y esas responsabilidades globales incluye el fortalecimiento de la paz y la creación de un estado, de una vida segura para los ciudadanos, tanto de su país como de los otros países. ¿Y ha actuado Estados Unidos en consonancia con eso, con ser un líder de paz, con fortalecer la paz? ¿Está actuando de manera correcta respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania? Ha sido muy cuestionado, puesto que Ucrania esperaba otro tipo de apoyo oportuno, solidario y proporcional al ataque, sino que hasta hoy que hay miles de muertos, millones de migrantes por todas partes del mundo, y Estados Unidos hasta hoy está reaccionando, y evidentemente esto crea una queja tanto del gobierno y pueblo ucraniano, que es justificada, y por otro lado una desconfianza en las seguridades que ofrecen los Estados Unidos para los que son aliados de Estados Unidos. Por supuesto, esto es una situación poco conveniente para la potencia americana, que tendrá que buscar cómo solucionarla en los próximos tiempos. Doctor, ¿en el qué puede pasar y las repercusiones no solo económicas de las cuales ya hablamos, sino en las sociales y políticas? ¿Qué podemos esperar en los siguientes meses? Por ejemplo, está la situación de los miles y miles de refugiados de guerra de Ucrania que van procedentes justamente de este país y van a otros países en busca de salvaguardar su vida. Hemos visto cómo los niños, cómo las embarazadas, las personas mayores son víctimas de los bombardeos en Ucrania. Entonces, en este sentido, ¿qué deben hacer, por ejemplo, organismos que dicen ver los derechos humanos de las personas a nivel internacional? Hablo de organismos multilaterales. ¿De qué manera podrían ayudar a estos refugiados de guerra, que son los que sufren las consecuencias? Yo creo que los organismos internacionales, tanto a nivel de Naciones Unidas como regionales, deben de proponer a sus Estados miembros establecer mecanismos de ayuda para esta cantidad de refugiados que Estados Unidos no va a poder absorber, aunque porque no tiene la capacidad. Son varios millones los que van a pretender ingresar a Estados Unidos, y Europa también va a tener que tener cuotas. Yo creo que a todos los países les corresponde, como solidarios en este problema, absorber parte de esa población marginal que huye de la guerra y ofrecerles seguridad en sus propios países, siempre y cuando se adapten a la cultura, a la lengua y todas aquellas cualidades que requiere cada país, y se inserten en la vida pública y para realizar sus objetivos personales. Creo que esto es importante, que los países no potencian, que los países que somos occidentales con valores cristianos y valores democráticos, podamos participar de esa forma, absorbiendo una parte simbólica, si se quiere, depende del tamaño del país, de esa enorme población que trata de huir de la guerra y de encontrar soluciones a su vida en otro lugar de la tierra. En el caso de Rusia, ¿cómo quedará en los próximos años? Porque las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos y también la Unión Europea prácticamente lo tienen en bancarrota. ¿Rusia dejará de ser una potencia a nivel mundial? Yo creo que eso lo tiene que decidir la Duma rusa, y tiene que establecer criterios sobre la permanencia o continuidad del presidente Putin, puesto que es la persona del presidente Putin el obstáculo principal a los créditos internacionales y a las vinculaciones de todo tipo, tanto técnicas como económicas, de Rusia con el resto del mundo. Por esta decisión de invadir a Ucrania, ¿podría desencadenársele al presidente Vladimir Putin una convulsión social? Muchos protestaron en contra de esta decisión de invadir a Ucrania. Ya vemos que el presidente de Rusia ha impuesto cárcel para aquellos que protestan y que critican que el ejército esté invadiendo a este país europeo. De hecho, una comunicadora irrumpió en una transmisión en vivo pidiendo el cese a la guerra y fue detenida, y posteriormente, según información que circulaba el día de ayer, pues dejada
en libertad. Este mensaje evasivo hacia Rusia de que se ponga fin a esta invasión militar puede hacer eco. Y yo creo que la acción masiva del mundo para que Rusia termine la invasión a Ucrania hace que la conciencia rusa asuma una mayor responsabilidad. Es evidente que Rusia ha sido víctima de toda la guerra, ha sido parte de ella, ha sido parte de sus gobernantes como Stalin, que produjo millones de muertos, y entre ellos ucranianos que los mató de hambre por más de 1 millón de personas. Por lo tanto, yo creo que en la conciencia rusa existen los horrores de la guerra, y ellos, más que nadie, son los menos interesados en promover una guerra que la pueden perder. Y en la pérdida de una guerra se sabe que el que pierde, casi que pierde hasta la vida. Por lo tanto, es importante para el pueblo ruso establecer criterios de paz, establecer criterios de comunicación y comercio con el resto del mundo, puesto que su grandeza territorial no le hace imponerse sobre los otros, y que la falta de población que está envejeciendo y la situación económica precaria le hace depender de los otros países, puesto que todavía no reúne las calidades para pasar de potencia militar a potencia económica, y esto le hace sentirse diferente frente a la comunidad europea. Muchas gracias, doctor Roger Guevara Mena, por habernos acompañado. El doctor, ex embajador y analista político, si desea concluir con algo adicional. No, yo creo que es importante que nos preocupemos por algo humanitario que pasa en Europa, puesto que sabemos que tienen repercusiones a todos los niveles, y que nosotros como nicaragüenses tenemos que entender que no podemos hacer oídos sordos a una situación tan dramática, y que en la medida de lo posible tenemos que poner nuestro grano de arena para que la paz se establezca en ese país, y ofrecer algo de lo mínimo que podamos tener para que ese pueblo crea en los valores que nosotros tenemos y participe en la creación de una Ucrania nueva, democrática y diferente. Muchas gracias, doctor, por su comparecencia acá en el estudio. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer martes en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos acompañó acá en Debates y Soluciones Roberto Morales, representante del sector panificador. Se estuvo abordando el tema precio del pan frente a efectos económicos de conflicto Rusia-Ucrania. La entrevista obtuvo un total de 23.555 personas alcanzadas. Fue compartida 9 veces en interacciones, alcanzó 3.730 y reacciones obtuvo 203. Con esta información hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. En el año 1792 en Nicaragua nació José Dolores Estrada. Es por ello que cada 16 de marzo se conmemora el aniversario de su natalicio. Dolores Estrada fue un militar a quien se le aplaude el gesto heroico de liderar a los compatriotas en la batalla de San Jacinto. En 1971, mediante un decreto legislativo publicado en el diario oficial La Gaceta, se le declaró héroe nacional. Murió a sus 77 años de edad. Sus restos fueron sepultados en la Catedral de Managua. En el año 2003 en todo el mundo se produce la vigilia más grande de la historia. Hablamos de un hecho que formó parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak, los cuales fueron protagonizados principalmente por movimientos pacifistas. En algunos países árabes las manifestaciones fueron organizadas por el Estado. Sin embargo, en Europa hubo la mayor concentración de personas, sumando 3 millones que marcharon por Roma, misma que entró en el libro de los récords Guinness como la mayor concentración antibelicista de la historia. En el año 2014 en la península de Crimea se lleva a cabo un referéndum para decidir la soberanía de dicha península. Acá se le preguntó a los ciudadanos si deseaban anexarse a la Federación Rusa. Ucrania y el occidente cuestionaron el referéndum asegurando que era ilegal, no así Rusia, país que apoyó la propuesta. Según los funcionarios locales, el 95,5% de los votantes en Crimea apoyaron la opción de unirse a Rusia. El referéndum se llevó a cabo sin observación internacional. 2 días después de la publicación de los resultados, el presidente ruso Vladimir Putin oficializó la invasión firmando un proyecto de ley en el que se estipuló que Crimea se incorporaba a la Federación Rusa. Christopher Guevara, Acción 10.
Gracias, Christopher Guevara, por esa información. Continúa él informándonos las temperaturas para este miércoles con mayor incidencia en el Pacífico del país. Asimismo, posibilidades de lloviznas aisladas en la región del Caribe y región central. Para detallarnos, pasamos con Christopher Guevara al otro lado del estudio. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana en la revista Acción 10 en la mañana. Es momento de conocer qué nos depara la madre naturaleza para las horas próximas de este miércoles. Comentarles que mantenemos desde el día lunes la circulación del Frente Frío número 36 que está circulando de la parte norte de Estados Unidos con dirección a la parte sur del Golfo de México, algo que está generando algunos vientos en el territorio nacional. Y precisamente comenzamos el segmento hablando acerca de la velocidad que alcanzarán los vientos en horas de este día. Les comento que si nos vamos al Caribe serán de los 37 a 44 kilómetros por hora. Si nos vamos a hablar un poco a la región central serán de los 29 a 72 kilómetros por hora. Y si nos vamos a hablar en el Pacífico como Chinandega alcanzarán los 26 a 59 kilómetros por hora. Managua, Masaya y Granada serán de los 42 a 74 kilómetros por hora. Y con mayor incidencia, escuche usted en la zona de Carazo y Rivas que alcanzarán perfectamente los 76 kilómetros por hora. Hablemos un poco acerca de las mínimas. ¿Cuánto tendrá que abrigarse usted en horas de la madrugada? Se pregunta. Les comento que si nos vamos a Matagalpa, como es de costumbre, bastante frío, alcanzarán los termómetros los 18 grados Celsius. Si hablamos de Río Blanco y Nueva Segovia serán de los 21 a 22 grados Celsius. Y si nos vamos un poco a hablar acerca de la región del Caribe, serán de los 22 a 25 grados Celsius. Hablemos acerca de los calores, las temperaturas máximas. Les comento que bastante calor en la zona de Chinandega, como es de costumbre. El occidente del país alcanzarán perfectamente los 37 grados Celsius. La zona de Madrid, señores, como es de costumbre, el norte es bastante fresco. Sin embargo, los termómetros podrían alcanzar los 30 grados Celsius. La zona de Carazo y Rivas, escuche usted, perfectamente alcanzarán los 33 grados Celsius. Ya para ir finalizando, les comento que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un llamado a los países de la región a tomar acciones de autocuidado, ya que la mayoría de fallecimientos a causas de olas de calor se deben a las personas con enfermedades crónicas e infecciosas. Así que a tomar abundante agua y mantenerse muy bien hidratados. Les comento que se esperan algunas lloviznas puntuales en la zona de Jalapa, Río Blanco, Ciuna, La Libertad, Chontales. Con toda esta información, su servidor se despide. Pasamos al otro lado del estudio con los muchachos. Gracias, Christopher, por esa información. Ahora pasamos al otro lado del estudio con Odili Vargas, que nos tiene mucha más información en Consulta. Así es, y seguimos con más y en Vida Sana. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante que puede afectarnos a todos en general si no tenemos una coordinada y buena alimentación, además de una nutrición. Hablaremos el día de hoy del hígado graso, tratamiento y nutrición. Para ello está con nosotros ya la doctora Mayra Muñoz, es nutricionista y nos va a dar mucha información importante. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Odili, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto poder compartir con la población nicaragüense información importante, información necesaria que todos tenemos que manejar. Inicialmente, pues quisiera comentarles que según un estudio, un metaanálisis que se hizo en el 2018, en donde se analizaron aproximadamente 86 estudios realizados en por lo menos 22 países y en el que se incluyó aproximadamente 8 millones de personas. Como ven, la cantidad es importante. Aquí se concluyó que por lo menos el 25% de la población general padece de hígado graso. Y el principal problema de esta entidad clínica es el hecho de que inicialmente no ocasiona ningún síntoma. Entonces la mayoría de las personas que lo padecen ni siquiera sabían ni tenían sospecha de esto hasta que acudieron al médico,
se le hicieron exámenes de laboratorio, resultaron que están anormales y se concluye el diagnóstico de una esteatosis hepática o hígado graso simple a través de un ultrasonido abdominal. De aquí la importancia de chequearnos por lo menos una vez al año para saber cómo están, por ejemplo, nuestras enzimas hepáticas, cómo está nuestro hígado a través de un ultrasonido, porque cualquier problema detectado en etapas tempranas es más fácil de resolver que uno ya avanzado. Doctora, nosotros a veces hacemos caso omiso cuando nos dicen, mire, tienen hígado inflamado o hígado graso, o hay algún tipo de condiciones que le predisponen al hígado graso, y hacemos nosotros, es normal, yo como esto, yo como el otro, le echamos a veces la culpa a la gastronomía de nuestro país, a la forma incluso que nosotros, el horario que tenemos de alimentar. ¿Eso tiene en realidad que ver? Claro que sí, sobre todo si tenemos en cuenta la historia natural de la enfermedad. Una vez que nos diagnosticaron un hígado graso simple, dicen los radiólogos estadio 1, es importante la modificación del estilo de vida, de la manera en que nos alimentamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la historia natural de la enfermedad dice que de no hacer nada, en 8 a 13 años, el paciente con enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólico, que es la famosa esteatosis hepática o hígado graso, va a evolucionar a una esteatopatitis. Y esto es un conglomerado inflamatorio que abunda en lo que es el hepatocito o la célula funcional del hígado. Y esto incluye ya afecciones o afectaciones más bien más serias para la salud de las personas. De este porcentaje que pasa de esteatosis simple a esteatohepatitis, el 15% por lo menos en el mismo tiempo, estamos hablando de 8 o 13 años, puede pasar a una fibrosis y de una fibrosis puede pasar a una cirrosis. Del gran porcentaje de pacientes que se convierten en personas con cirrosis, hasta el 7% a causa de esto puede desarrollar un cáncer de hígado. Entonces no es nada más tener hígado graso, es entender que podemos pasar de un hígado graso simple a una afección mucho más seria del hígado. Y no hay edad, no hay rango de edades acá. Bueno, el estudio que les mencioné dijo que el 25% de la población mundial tiene hígado graso, ¿verdad? El 95%. 25%. De estos, el 20% corresponde a adultos y el 5% a pacientes en edad pediátrica. Pareciera poquito, pero es bastante. Es decir, sí. Tenemos una llamada. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días. Le quisiera hacer una consulta de nutricionista. Sí. Una edad de 26 años. Hace unos años yo tuve como una intoxicación por alimentos y después que me hicieron estudios y me hicieron el ultrasonido, me detectaron hígado graso. Luego me detectaron la bacteria Helicobacter pylori. Ninguna de las dos yo me he tratado. Siempre me lo he mantenido aquí en mi casa. Lo único que a veces pues que como amanezco con náuseas o el estómago hinchado, a veces dilato en días de defecar, entonces he tenido bastante problemas. ¿Qué puedo hacer? Gracias por llamarnos, doctora. Ok, son dos entidades distintas, ¿verdad? El Helicobacter pylori es una bacteria que uno la adquiere por consumir alimentos que están contaminados con ella. El Helicobacter pylori provoca cambios inflamatorios en la mucosa del estómago, que en el mejor de los casos ocasiona una gastritis crónica, pero también está asociado a cambios del pH del sistema digestivo y aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, el Helicobacter pylori debe ser erradicado apropiadamente con un ciclo de antibióticos por unos 14 días. Yo le aconsejo que acuda al médico para recibir la indicación precisa. Por otro lado, el hígado graso, si ya está diagnosticado, tiene que ser tratado también, y las bases fundamentales hoy en día para esta entidad clínica no es más que un cambio en el estilo de vida. Usted debe alimentarse correctamente, incluyendo alimentos naturales. Evite alimentos procesados, evite alimentos muy condimentados, evite gaseosas, refrescos.
tome únicamente agua, café, pero café de palo, como decimos nosotros, tome té verde y haga ejercicio. Si usted tiene sobrepeso o tiene obesidad, tiene que procurar por lo menos perder el 10% de su peso en un periodo de 6 meses. Yo siempre he dicho, no significa dejar de comer o pasar hambre, buscar una pérdida de peso saludable. Sí se puede, desde casa sí se puede. Ok, doctora, y recomendaciones también, además de la que ya dio, porque eso no aparece, el problema del hígado, la grasa en el hígado, a veces como se dice inflamado, hígado inflamado, no aparece de un día a otro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones? Mantener un peso saludable, un índice de masa corporal que ande entre los 18.5 y los 24.9. Esto es un cálculo matemático que hacemos nosotros los médicos y también los nutricionistas. Procure un peso saludable, procure alimentarse correctamente. Una vez al año, por lo menos, usted debe hacerse un ultrasonido abdominal para ver el estatus, ¿no? Cómo está su hígado. Okay. También es conveniente un perfil hepático, un perfil de lípidos. El hígado graso está asociado mucho a la resistencia a la insulina. Por tanto, trastornos metabólicos como diabetes tipo 1, como el síndrome metabólico que incluye hipertensión arterial, obesidad o sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2, entre otros, pues debe controlarse adecuadamente. Desafortunadamente, la incidencia de la obesidad y el sobrepeso cada día va en ascenso, no solo en Nicaragua, también a nivel mundial. Y esto es un factor predisponente al desarrollo del hígado graso, de manera que en la medida en que vayamos subiendo de peso, en esa misma medida tenemos que ir sospechando que hay acumulación de grasa en nuestro hígado y por tanto este se está enfermando. Ok, doctora, muchísimas gracias porque creo que es muy interesante cada uno de los elementos que usted da y sobre todo no hay rango de edades. Importante también recomendar esto. Sí, definitivamente el deber de cuidarnos y de cuidar a los nuestros es de todos. Yo creo que hay que trabajar en equipo, hay que concientizarnos a nivel familiar, allá en casa. Usted tiene que procurar que su familia consuma más frutas, más verduras. Deje de comprar sodas, por favor, que eso es lo que nos tiene también no sanos a la humanidad. Consuma mucha agua y trate de caminar 20 minutos todos los días, por lo menos. Gracias. Pero son pequeños cambios que definitivamente abonarán a futuro a un mejor estado de salud. Y quitarnos ese mito de que es más caro, ¿verdad? O es caro alimentarse bien. Es un mito. Indiscutiblemente es un mito. ¿Cómo no? Siempre es mejor y es más barato prevenir que tener que tratar. Exacto, doctora Mayra Muñoz, nutricionista, estuvo con nosotros. Qué bueno que nos haya acompañado. Recuerden ustedes que la alimentación tiene importante juego acá. Vámonos a corte. Hola artistas, espero que estén genial. Hoy es día de Aprendamos Juntos con Maru y hoy vamos a utilizar un gancho de cortina para convertirlo en un atrapasueños para bebés. Así que pendientes con el paso a paso del proyecto y también los materiales. Primer paso, vamos a tomar la cinta y vamos a medir primero qué tan largo queremos que sea. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tomamos la tijera, cortamos y así ya tenemos la medida. Que vamos a agarrar todas las cintas que tengamos de todos los colores. Entre más colores y más vivo sea, muchísimo mejor. Ya tenemos las cintas por aquí. Ahora, una por una vamos a ir añadiéndole objetos como esta, por ejemplo. Vamos a ponerle esto que se usa para bisutería. Eso sí, asegúrense de que estén súper bien anudados para que obviamente, ¿verdad? No se les vayan a soltar a los bebés y se lo vayan a tragar. Cortamos el excedente. ¿Listo? Tomamos otra cinta de otro color y le ponemos alguna otra cosa. En este caso, un chistil. Lo mismo, lo pasamos a través y le hacemos un nudito o varios nuditos. Y siguiente cinta, vamos a colocarle un botón, ponerle el amarillo que es el más grande. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo en 2 agujeros. Ahora es que le vamos a hacer el nudito.
Con los botones, la verdad es que se les hace facilísimo porque siempre hay botones de cualquier color, forma, tamaño, color, hay de flores, de un montón de cosas. Así que pueden incluso hacerlo únicamente de botones con chichiles y ya, se va a ver súper bonito y es súper económico también. Ya tenemos todo. Y escucharon, ¿verdad? Que hace su ruidito. Lo que vamos a hacer es que a la que tiene el chichil, vamos a ponerle al otro extremo el otro chichil para que haga muchísimo más sonido. Ahora sí, estos dos de acá no los vamos a necesitar. Vamos a tomar una cinta, la podemos poner así, una más chica que otra, o podemos ponerlas al mismo tamaño. Vamos a meterla en el gancho de la cortina y vamos a hacer un nudo. Antes de que se haga el nudo, asegúrense de llevar el nudo hasta el tope, es decir, quede lo más pegado posible al ganchito. Tomamos la otra, vamos a dejar un lado sin nada, un lado sí y volvemos a empezar. Entonces lo introducimos acá y hacemos un nudo. Con el siguiente, súper, y el último. Súper, entonces acá ya tenemos todos los colores. Genial, entonces ya estamos listos con el proyecto. Ya saben que yo acá tengo muy poquitas cintas porque son los únicos 4 colores que tengo disponibles, pero la idea es que así como este se llene de muchísimos colores, o sea que pudiesen llenar por lo menos hasta la mitad de full colores. Incluso también los pueden repetir. Lo que pasa es que, como les digo, mis colores son bien bajitos, son súper pasteles, pero pueden volverlos a poner, pueden poner unos 4 sets de cada color y va a quedar súper lleno de cablecitos y a ellos les va a gustar muchísimo. Este tipo de juguetes les ayuda para muchísimas cosas, empezando por ejemplo la coordinación de los ojos con las manos, lo sensorial, porque tienen botones, tienen los chichiles, la textura les llama muchísimo la atención, aprenden a poder tomar, por ejemplo esto, cuando agarran una cinta o esto, por ejemplo esto es grueso, esto es fino, sienten la textura, esto es plástico, esto es madera, es muy de verdad muy beneficioso. Incluso si ustedes tienen de estas argollitas, se llaman eslabones y esto usualmente lo usan también en juguetes, o sea, vienen los eslabones con los juguetes. Pueden llenar esos mismos eslabones con cintas y hay de diferentes colores, incluso hay unos que tienen texturas y de verdad les prometo que va a ser un juguete que va a durar horas el bebé con esto. A Mauro esto lo entretiene un montón. Nosotros se lo ponemos en el carrito, en la silla del carro, por ejemplo, y él va jugando, incluso a veces hasta se queda dormido, con sus ojos, ellos experimentan, ven un montón de formas y así. Así que pruébenlo en casita, háganlo, espero de verdad que lo hagan. Ya vieron que toma muy poquititos minutos y solo necesitan un ganchito como este y cintas. Eso es todo lo que necesitan. Espero que hayan disfrutado muchísimo. El proyecto de esta semana es súper versátil y además súper económico y fácil de hacer. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Aprendamos Juntos con Maru. Bye, bye. Muchísimas gracias y este fue nuestro segmento de Aprendamos Juntos. Ahora nos vamos a ir al otro lado del estudio, donde está Odilí Vargas. Va a hablar de un tema que nos está afectando a muchos, tanto a los que tienen vehículo, echan combustible, también a los que utilizan el medio de transporte colectivo y urbano. Odilí Vargas, nos vamos al otro lado con vos. En defensa de los consumidores. Así es, Xochitl, y específicamente estaremos hablando con Rubén Arreola de la Consultoría Gestora al Consumidor sobre el costo del combustible, esas medidas y también la supervisión en relación a esto, a la cantidad que nosotros pues vamos y depositamos en el tanque de combustible de nuestro vehículo. Bienvenido, qué bueno que nos acompañe, Rubén. Buenos días, ¿no? A los televidentes de Acción 10 de la mañana, le damos las gracias a Dios por estar en el programa y creo que es un tema de mucha importancia para todos los nicaragüenses, especialmente aquellas personas que tienen sus propios vehículos, inclusive el servicio selectivo. Esto me refiero a taxis. La realidad es que el combustible la semana pasada presentó una congelación que se dio por parte de las empresas petroleras y no se dio la alza que todo el mundo estaba esperando y se estaba mencionando en su momento.
¿Por qué no se dio la alza? Porque también repercutió la baja que tuvo a nivel internacional el barril de petróleo, sobre todo el de Texas, que es el que estamos comprando el gobierno de Nicaragua o el Estado de Nicaragua está comprando, el más cercano. Y esto implica de que no se dio esa alza tan esperada por todos los nicaragüenses y ese golpe no se dio a los consumidores. Sí. La realidad es que el servicio en la gasolinera deja mucho que desear. Nosotros hemos recibido en lo que va del primer trimestre de este año 2022 alrededor de 75 denuncias, llamadas, correos y WhatsApp, donde la gente se ha estado quejando de que no les están echando el combustible o los comprados, el galón no está llegando correcto. Cuando nosotros hablamos también del costo, incluso del combustible, pero que no se le echa la cantidad correcta que el consumidor compra, ¿quién regula esto? ¿Cómo nosotros como consumidor podemos hacerlo y decir si en realidad se hace o no? Sí, quien regula este actuar de las despachadoras de combustible en el país es el ente regulador, el INE. La ley 277 de hidrocarburos faculta al ente regulador como tal para vigilar el despacho, el comportamiento de las gasolineras a nivel nacional. En este particular el INE está fallando y no ha hecho aquellas inspecciones que se hacían constantemente en años atrás, que cada 3 meses, cada 6 meses estaban haciendo las inspecciones, tanto en el interior del país como en Managua. No sé qué ha pasado con este trabajo que ayuda bastante, porque se deben de estar calibrando las pistolas de despacho de las diferentes gasolineras. Esperamos que el INE con este programa, que ellos monitorean todos los programas de todos los medios de comunicación, tomen cartas en el asunto, porque el combustible es el más caro de Centroamérica, el nicaragüense, y que te estén dando lo incorrecto y que vos compres, digamos, 3 galones y te echen 2,5, prácticamente te están estafando, pues las empresas estas despachadoras de combustible. Ok, cuando nosotros decimos vamos a ir a la gasolinera, ustedes también como Defensoría de los Consumidores dan unas recomendaciones, porque si bien es cierto, no se puede detener o el incremento, o a veces algunos dicen incrementó o bajó un porcentaje, pero incrementa 3 veces ese porcentaje en el precio por litro de combustible. Sí. ¿Cuál sería lo idóneo para ir a la gasolinera a llenar de gasolina nuestro vehículo, o la cantidad que podamos hacerlo en horas de la mañana también, para recomendaciones? Porque hay cosas que no se pueden quizá regular, pero quizás como consumidores también tenemos nuestra propia organización en relación a eso. Sí. Nosotros recomendamos que cada vez que vayan a echar combustible no lo hagan en las horas picos del mediodía, porque es la hora que está más caliente el sol, y la gasolina tiene por naturaleza, se disipa con rapidez. En las horas de la mañana, pero muy temprano, o en horas de la tarde, y entradita a la tarde, que no hay sol prácticamente, o bajo el sol, para que evitar de que eso se disuelva rápidamente. Y fijarse en el numerador o el indicador que está comprando o que le está despachando el combustible, para de esta manera ayudar. Excelente. Cuando ya nosotros sabemos la cantidad de combustible que puede tener nuestro vehículo, que puede agarrar nuestro vehículo también, ¿qué tanto o negativo puede ser andarlo con el cuarto, como comúnmente decimos? E insisto en este tema, porque a veces decimos no me da el combustible, o tengo que estar echando cada 2 o 3 días. Entonces, ¿cuál es lo idóneo ahí? Lo idóneo es mantener el tanque, el combustible, como dicen, a medio tanque, que es lo más recomendable, no de viaje el cuarto, porque el cuarto es el éter prácticamente, y esto perjudica al vehículo. Y la presión de los neumáticos o las llantas, mantenerlas apropiadas, para que ahorre combustible. Hay una llamada. No? Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, quería darle una información, lo que me pasó a mí en la gasolinera 2 de agosto. Estoy echando combustible y él se va. Entonces, ¿cómo se va? Yo saco la manguera de donde está echando, y de lo que está echando, pero ni gota, y me está marcando. Y le digo al hombre, y oye, ¿y esto cómo es? Le digo, ¿por qué? No está echando nada de combustible, y se la saqué y se la puse así en su mano.
Miren, le digo, esto no estoy echando, que no sé qué quiero, no, le digo. Mira, le digo, si fuera para vos siquiera, que te va a quedar esto, me vale, le digo. Pero ustedes le están ayudando a robar a otro, a lo más grande, pues, le digo, que a usted, vos no te queda nada. Eso le queda, ¿qué ganas con eso? Le digo. Y entonces y se me quedó ahí que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, mira, le digo, yo no te voy a publicar para que no te corran, le digo. Pero, y tal vez no te van a correr porque vos lo estás apoyando a ellos, le digo. Pero no sigas robándole a la gente, o cómo le vas a robar al pobre, le digo. Si vos sabes lo que nos cuesta, cómo está esto, le digo. Pero y ahí se quedó, pues lo digo para que vayan a ver a eso y le miran eso, pues, que yo no sé cómo le van a medir, para que ellos nos echen lo correcto. Ok, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Quién regula esto? ¿Será el INE en algún momento? ¿Quién? Es el INE. Como te decía al comienzo de la entrevista, la ley 277 de hidrocarburos, es el INE el que tiene la facultad para regular el despacho y para autorizar inclusive los precios que se dan. Es el ente regulador, el INE. La Dirección de Hidrocarburos del ente regulador. Nosotros esperamos que con esta denuncia que hace la ciudadanía, e inclusive nosotros hemos reportado algunas denuncias, verdaderamente vaya el INE a hacer la inspección que corresponde y verificar cómo están esas pistolas. No solo una queja se da en el día. En el día nosotros recibimos entre 12 a 15 quejas por la falta de echado del combustible. Tenemos otra llamada. Sí, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Es que quería opinar referente a los bomberos. No escuche a través de la televisión, sino a través de su teléfono, por favor. Díganos. Sí. Sí. Okay. Adelante. Ok. Sí, es que lo que pasa es que también los bomberos son bien sinvergüenza. Quizás nos cuenta su experiencia, por favor. Sí, son ladrones. Sí, sí. Es que fíjese de que, por ejemplo, aquí en la Petronic de Tipitapa entraron un poco de bomberos a trabajar. No se escucha a través de la televisión, sino a través del teléfono, por favor, y nos comenta rapidito, por favor. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, bien pobres ellos y todo. Y fíjese que después, cuando salieron con casas nuevas, carros y todo, y el salario que tenían no era tan bueno para tener rápido todo. Sí. Bueno, ahí nosotros, ¿verdad? No podemos suponer. Muchísimas gracias por la llamada. Es la queja de la ciudadanía, es válida la queja de la señora, porque ¿a cuántos no les despacharon el combustible completo? Incompleto, no completo. ¿Hay alguna ley que prohíba o permita también llevar el combustible en algún tipo de recipiente o necesariamente debe ir directamente al tanque? Porque yo miré en una ocasión a una persona que dijo, no, es que en esta X gasolinera nunca me dan la cantidad exacta que yo compro de combustible, entonces yo vengo y la compro en este recipiente y llego y así me funciona. Entonces, ¿eso es aceptable? Si no hay ninguna restricción por alguna actividad, la gente, yo he visto gente inclusive comprando combustible en balde para ver si realmente es la medida correcta, si no hay ninguna restricción. Pero sí esto es normado por la ley de armas en Nicaragua. Importante porque también podría poner en peligro a otras personas. Y eso se llama exposición de personas al peligro. Sí, porque hay que poner todos los escenarios que uno vive, ¿verdad? ¿Tenemos otra llamada, Christopher? ¿Tenemos? Ok, excelente. Entonces, ¿qué recomendaciones le damos a nuestros amigos televidentes que nos están siguiendo en este momento, además de la hora que ustedes ya recomiendan que nosotros podemos visitar la gasolinera? Bueno, fijarse bien en el numerador o el digitador despachador de la gasolinera, y no estar, digamos, distraído, estarse chequeando y chequear el vehículo, el sistema de freno, como lo tiene, la presión de los neumáticos, chequear los filtros de aceite, el filtro de combustible, que se encuentre sobre todo en perfecto estado para que su vehículo funcione correctamente. No encender el aire acondicionado cuando no sienta calor, porque eso también ocasiona que su vehículo y su combustible no rindan lo suficiente.
Correcto, muchísimas gracias, don Siempre a la Rubén orden. Arriola. Verdad, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de la Consultoría de Gestor al Consumidor. Si quiere hacer una mayor consulta, siempre si nosotros vamos a denunciar, hay que hacerlo ante los organismos que están en defensa de los consumidores. Hacemos una pausa y volvemos. Miércoles. En defensa. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y vamos a hablarles ahora de temas internacionales, pero relacionado a Centroamérica. Y es que el expresidente Juan Orlando Hernández hace pocos minutos fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia de esa nación, precisamente para realizarle su segunda audiencia de presentación y evacuación de prueba. Y es que le comento que en un helicóptero fue trasladado el expresidente a esa entidad para su audiencia de evacuación de medios de pruebas tras la solicitud de Estados Unidos para su extradición. Hernández abordó a eso de las 7:40 de la mañana de este miércoles un helicóptero al trasladarlo precisamente a la Corte Suprema de Justicia desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Al mismo tiempo, una caravana de vehículos salía de la zona. El exmandatario subió a la aeronave esposado de manos y su temple lucía muy sereno, como se observa en las imágenes que hace pocos minutos ustedes estaban viendo en pantalla. Es que Hernández, que permanece recluido desde hace un mes, es decir, desde el pasado mes de febrero, se presenta en el banquillo de los acusados para escuchar cada una de las pruebas que la justicia estadounidense tiene en su contra. Cabe destacar que él está siendo señalado por narcotráfico y también por portar armas. La audiencia está programada para hoy a las 9:30 de la mañana y las pruebas presentadas serán valoradas por el juez natural para emitir un fallo si es o no trasladado hacia Estados Unidos, como lo ha solicitado el actual presidente de esa nación. Pero esta información se la vamos a estar desarrollando más adelante en nuestra edición del mediodía de Acción 10. Mientras tanto, ya